¿Y si te dijera que la hormiga que está detrás de mí ahí pintada nos va a decir cuándo se va a acabar el mundo? Caminamos todos los días sobre una ciudad que respira historias. Entre el ruido cotidiano y las esquinas que cruzamos sin atención, persisten relatos viejos, mitos escondidos en muro que la gente suele ignorar al pasar. Y aquí, en pleno corazón de la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la ciudad, uno de esos detalles en piedra guarda una profecía inquietante. Oculta en el campanario del templo dominico del siglo XVI, descansa la figura de una hormiga. Una antigua creencia local asegura que este relieve no se queda inmóvil, sino que se desplaza poco a poco hacia la cima, y el día que alcance el campanario, el tiempo de la ciudad y del mundo en general habrán terminado. Entre la firma de los antiguos canteranos tepanecas y la firma de lo que fue uno de los lugares más poderosos en la historia de la cuenca del Valle de México, junto con el presagio del fin de los tiempos, hoy venimos a buscar la famosa hormiga de Azcapotzalco. De hecho, Azcapotzalco en náhuatl significa en el hormiguero y fue una de las zonas más poderosas en el Valle de México. De hecho, aquí llegaron los tepanecas y fue una de las zonas más poderosas. De hecho, antes de que los mexicas dominaran la cuenca del Valle de México, hubo un imperio temido que controlaba todo desde el poniente, los tepanecas de Azcapotzalco, bajo el mando de gente poderosa como Tezosomoc. Llegaron a convertir a los propios mexicas en gente que les rendía tributo y obligándolos a pelear por ellos. De hecho, fueron tan fuertes que su propia existencia provocó la alianza que los borró del mapa poquito antes de 1430. Recordemos que este grupo migró hacia el Valle de México y que fue de origen chichimeca, llegando a asentarse directamente en Azcapotzalco. Hasta que llegan los mexicas en 1420 y algo, si mal no recuerdo. Y aquí cerca en Tacuba fue la zona más poderosa antes de que llegaran los mexicas. Ya después pasa que los conquistan y se crea la Triple Alianza. Recordando un poco lo que ya hemos mencionado en otros videos, por si gustas ir a verlos, la Triple Alianza fue la que realmente construyó el imperio mexica, que se cree que era un solo pueblo, cuando la realidad es que fue una pequeña venganza compartida. Estos tres pueblos se juntaron después de ya estar hasta la madre del sometimiento de los tlatoanis de Azcapotzalco, por lo que los tres señoríos firmaron una alianza militar para sobrevivir: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, lo que hoy está Cuba. Gracias a esta alianza, donde cada quien aportó su granito de arena, juntos lograron someter a cientos de pueblos y cobraron tributos por casi toda Mesoamérica. Y parte de su creación al final fue un gran efecto mariposa que terminó por hacer que estos cayeran, ya que gracias al hartazgo de varios pueblos, los cuales les rendían tributo y los tenían sometidos, fue que cuando llegó Cortés, fácilmente logró convencer a todos estos de aliarse contra ellos. Y bueno, la historia ya nos la sabemos. Continuemos. Esta zona fue la más poderosa del Valle de México antes de que llegaran los mexicas. Y esta zona fue dominada por nuestros amigos los tepanecas, que ya hemos venido hablando en muchos videos de ellos. También esos güeyes eran unos conflictivos bien canijos, por todo se querían agarrar a madrazos, que fue muy poderosa cuando llegó aquí el Tlatoani Tezosomoc, que es una estación del metro también. Azcapotzalco, como hemos venido hablando en todo el video, viene del náhuatl, que significa en el hormiguero, de Azcatl, que es hormiga, y Potzali, hormiguero, y Co, el sufijo del lugar. Ya sabemos que los tepanecas llegaron aquí y se establecieron, que gracias a la ubicación cerca del lago y de Chapultepec desarrollaron mucha agricultura próspera y un sistema de control sobre las rutas comerciales de aquel lugar. Gracias a Tezosomoc, del cual ya hablaremos más adelante, Azcapotzalco se convirtió en una potencia increíble en esta zona, cobrando tributo a la mayoría de señoríos del Valle de México, incluyendo a los mexicas, con decirles que su economía se basó directamente en la extensión masiva de recursos, además de que fueron unos pioneros en la construcción de grandes obras hidráulicas en el lago, y que cayó gracias a que tras la muerte de Tezosomoc, su hijo Maxtla, el cual era gobernante de Coyoacán, mató a su hermano, al cual le tocaba ser heredero al trono. Subió al poder y empezó a tomar una política muy agresiva contra Tenochtitlan y Texcoco, provocando la creación de la Triple Alianza y, como efecto mariposa, la caída de Azcapotzalco.
Y no es ya hasta 1898 cuando ya se convierte en una, que era prefectura de la Ciudad de México, que era como el equivalente hoy en día a una alcaldía, y se le otorga el nombre ya de Villa de Azcapotzalco. De hecho, cuentan que aquí le gustaba mucho venir a Porfirio Díaz porque era un lugar muy tranquilo y eran lugares donde había casas con muchísimo lujo. Lo poco que sabemos de Tezosomoc es que era un hombre extremadamente longevo, según algunas fuentes históricas. Se sabe que llegó a someter a pueblos como Culhuacán y Tenayuca, algunos del poniente y sur de la cuenca del Valle de México, logrando invadir Texcoco y asesinando al Tlatoani en aquel momento en presencia de su hijo Nezahualcóyotl, quien tuvo que huir para no ser ejecutado. Se sabe que inclusive para mantener dominados a los mexicas, ofreció a sus hijas para casarse con varios de la nobleza. Igualmente sabemos que Chimalpopoca, quien fue el tercer Tlatoani mexica, era nieto directo de él. Tezosomoc es uno de esos héroes poco romantizados de la época prehispánica. Y le digo héroe porque mantener en conflicto constante a diferentes señoríos de la cuenca del Valle de México para tenerlos sometidos no es que lo pudiera lograr cualquiera tan fácilmente, y que su imperio solo cayó gracias a que dejó este plan astral. Una vez pasada la conquista, estas tierras se le dan a Francisco Montejo, que por si no le suena, después de aquí se va a Yucatán, se lleva algunas tepanecas para allá, conquistan Yucatán y pues ya hacen su vida. De hecho, ya estamos saliendo aquí de Metro Camarones, vamos a ir caminando ya hacia la iglesia. Pues todo esto está asociado con hormigas. Y así, una vez que está la explicación general, vamos para la iglesia, a buscar a la fregada hormiga del fin del mundo. Esta hormiga se encuentra en el campanario y se dice que estaba dedicada a los apóstoles Felipe y Santiago, y cuenta la leyenda que cada año la hormiga avanza unos centímetros y cuando esta llegue hasta arriba nos va a cargar la fregada a todos. La iglesia en sí se construyó en 1565 y a día de hoy no se sabe quién pintó la hormiga. Aunque hay muchas teorías al respecto y una de ellas te la voy a explicar en la siguiente parte del video, también se cree que cuando los frailes ordenaron la construcción de este templo, se empleó todavía mano de obra indígena local, por lo que los artesanos y canteranos tepanecas labraron la figura de la hormiga en la piedra del campanario para dejar algo así como una tipo firma / registro que identificaba al pueblo de Azcapotzalco. Y como sabemos, este tipo de lugares se solía construir sobre antiguos lugares sagrados, por lo que dejar una firma en un lugar así podemos verlo hasta como un pequeño acto de resistencia. Y ahora, ¿por qué una hormiga? Pues esto nos remonta a una tradición prehispánica con Quetzalcóatl. Les voy a contar la leyenda. Igual, corte A, antes de contarles la leyenda de cómo Quetzalcóatl le logró dar el maíz a los hombres convirtiéndose en hormiga, les estoy dejando en pantalla unas fotos antiguas de la iglesia. Compárenlas con las imágenes que les estoy dejando en pantalla que se tomaron con el dron y díganme ustedes qué opinan. ¿La hormiga ha avanzado o no? Una vez que los dioses crearon al hombre, estaban buscando cómo alimentarlo. Y aquí hay dos versiones. Las dos nos llevan a los granos de maíz. Se dice que en la primera versión los tlaloques la tenían escondida. La otra es que los dioses la habían escondido en el inframundo. Por cierto, todo esto se desarrolla en el cerro del Tonacatepetl. Espero haberlo dicho bien. Que la verdad no encontré información exacta de cuál creen que ese cerro es el que se refiere hoy actualmente. Pero sí encontré que se cree, según varias investigaciones y un artículo de arqueología mexicana, que en el templo mayor de Tenochtitlan, el lado dedicado a Tlaloc era una representación del cerro del Tonacatepetl, que era un lugar donde se cree que era uno de esos tantos lugares donde habitaba Tlaloc, pero que además era el sitio donde resguardaban semillas. Por lo que Quetzalcóatl, al tener buen corazón, una vez iba caminando en el cerro y vio una hormiga con un grano de maíz, por lo que le preguntó a la hormiga que de dónde venía y ella le dijo que lo podía llevar, nada más que se tenía que convertir en hormiga, que de hecho fue en una hormiga negra, no roja, negra. La hormiga lo lleva y pues Quetzalcóatl y la hormiga viven una aventura muy grande juntos, pelean y hacen sus cosas y al final logran obtener el maíz, lo regresan a la superficie y se lo dan a los hombres para que puedan comer. Esa es la historia romántica. También se dice que es una hormiga porque es la representación del trabajo en equipo. Y después de hablar tanto sobre hormigas y de cómo Quetzalcóatl se convirtió en nahual, aquí dejamos este video. Gracias por ver.